Bueno, la clase pasada habíamos comenzado con el tratamiento de la patología del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, y habíamos comenzado a ver cuál era la cantidad de terapia en estos momentos asociadas con el virus del VIH. Habíamos visto que había dos tipos de virus, ¿sí? Habíamos visto cuáles eran las estructuras del virus donde después van a hacer blanco los tratamientos farmacológicos. Habíamos hablado de las características, que es un retrovirus, y eso daba lugar a que hubiera una transcriptasa inversa, una integrasa, ¿sí? Después habíamos visto algunos correceptores como la glicoproteína 120, la glicoproteína 41, ¿tá? Y habíamos también hablado un poco de qué ocurría con la infección de forma aguda y con la infección de forma crónica, ¿tá? Habíamos hablado de ese periodo de algunas semanas durante las cuales la carga viral no es detectable, ¿tá? Que se le llama periodo ventana y que por lo tanto, si no se hace un análisis, da negativo, pero como habíamos dicho, el virus se sigue reproduciendo, ¿sí? La replicación es constante, entonces después de más o menos 8 semanas, ya si una persona se hace el test, ¿sí?, de VIH, ya a partir de ahí la respuesta es positiva si está infectado. Habíamos hablado de que fundamentalmente ataca a los linfocitos CD4, pero que no eran las únicas poblaciones a las cuales el virus ataca. Hablamos del sistema inmune, pero también dijimos, ¿sí?, que el virus tiene la capacidad, ¿sí? Habíamos hablado un poco también de lo que eran los diferentes estadios según la OMS, pero que también el virus tiene lugares como reservorios o santuarios, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, y el cerebro es uno de ellos, y que también, por lo tanto, puede llegar a causar otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la demencia por VIH, el desgaste, el wasting, que en realidad refiere a que la infección a nivel del intestino provoca procesos de malabsorción y adelgazamiento y diarreas copiosas, y en el corazón también puede dar lugar la infección a cardiomiopatías. ¿Ah? Hasta 2015, bueno, había como una cantidad de escalones a seguir para el tratamiento de la infección, ¿sí?, dependiendo del recuento de linfocitos, pero a partir del reporte del 2016, la OMS lo que sugiere es que se traten a todos los pacientes, ¿sí?, VIH positivos, y que además, ¿sí?, introduce un concepto que se llama el tratamiento preexposición, que lo vamos a ver más tarde en esta clase, en el cual se trata a personas que tienen alta probabilidad de infectarse por el virus. ¿Tá? Bueno, hablamos un poco del ciclo, que tenía que ver con cómo el virus, con sus glicoproteínas, usa ciertas proteínas celulares como anclaje, después se fusiona, descarga su material de forma intracelular y después se da todo el proceso de replicación. En este proceso que comienza, ¿sí?, de forma lenta, muchas veces la población de CD4 se destruye también de forma lenta. Entonces, la carga viral aumenta lentamente y la población de linfocitos CD4 se destruye lentamente. Y ahí dijimos, bueno, podían pasar años entre que uno se infecta y en definitiva comienza a tener una enfermedad sintomatológica, ¿sí? Entonces, la replicación del virus dentro de los linfocitos CD4 es lo que lleva, en definitiva, con posterioridad, a la destrucción de esta población linfocitaria y a la inmunodeficiencia, ¿tá? Y como habíamos dicho, hay otras células del sistema inmune, los monocitos, los macrófagos, las células de Langerhans y las células dendríticas, que también pueden ser infectadas por este virus y también pueden ser su población puede ser disminuida a causa de la infección por VIH. Bueno, después nos metimos dentro de dónde podían actuar los fármacos y hablamos de que
Los primeros habían sido los inhibidores de la retrotranscripción, los inhibidores de la transcriptasa inversa. Con posterioridad vinieron los inhibidores de la proteasa, luego los inhibidores de la fusión y por último los inhibidores de la integrasa. ¿Tá? Pero esos son los 4 blancos para el tratamiento antirretroviral. ¿Tá? Hablamos de que hay fármacos que se consideran de primera línea, obviamente son los que por un lado tienen mayor efectividad, pero además un perfil de eventos adversos que asegure la adherencia del paciente. ¿tá? La adherencia al tratamiento implica la cronificación de la enfermedad de una forma efectiva. ¿sí? Cuando recién se diagnosticó este virus, la probabilidad ¿sí? De muerte asociada con el VIH y obviamente por el pasaje a estado SIDA era extremadamente alta. Hoy el VIH se ha convertido en una enfermedad crónica. ¿sí? Hay personas que pueden vivir muchísimos años ¿sí? siendo VIH positivos. ¿De qué depende esto? Bueno, de la adherencia que tengan al tratamiento. Y eso tiene muchas veces que ver con el perfil de eventos adversos que tienen los fármacos. ¿tá? Los tratamientos de segunda línea son tratamientos que en general pueden llegar a presentar un perfil de eventos adversos un poco más menos favorable, pero se eligen cuando los tratamientos de primera línea, por ejemplo, han generado resistencia, ¿sí? O cuando por algún motivo el paciente tiene alguna contraindicación o está tomando alguna comedicación, por ejemplo, como dijimos, el paciente está con hepatitis C, entonces está tomando ribavirina, bueno, en ese caso el AZT probablemente haya que cambiarlo y por lo menos mientras está con la terapia para la hepatitis C. ¿sí? Pasa lo mismo con algunos fármacos de la tuberculosis, ¿sí? como la rifampicina o el etambutol o la isoniazida. En esos casos, bueno, mientras esté con el tratamiento con tuberculosis, se discontinúan algunos de los antirretrovirales, se cambian por estos de segunda línea y después se retoman cuando el paciente ya no tiene este tipo de tratamiento. ¿tá? Y además, después vimos las profilaxis post-exposición en el caso de accidentes laborales y de delitos sexuales, en las profilaxis pre-exposición, que tiene que ver con eso, con tratar de mantener a esas personas con alta probabilidad de contagio, con una probabilidad de contagio mínima. ¿tá? Ese es uno de los conceptos más nuevos, por eso decía, bueno, la OMS decía, testear a todos y tratar a todos, ¿tá? Y en este caso lo que uno está haciendo es una profilaxis. Y en las poblaciones especiales, sobre todo acá está muy enfocado a la parte de embarazo para la prevención de la transmisión vertical del virus de madre a feto o a bebé. Bien, Cecilia, sí. tenía una duda. Era una Dime. de mis dudas que iba a dejar para después, pero Dale. que un retroviral atraviese la barrera placentaria, ¿es algo bueno o es algo malo? ¿Es algo bueno? Mirá, la acidobudina atraviesa y es buena porque no es teratógena. El efavirenz atraviesa y es malo porque es teratógeno. O sea, que atraviese es bueno cuando vos podés tratar, o sea, podés prevenir la infección del feto sin causar efectos en el crecimiento adecuado, ¿no? Claro, pero en el caso de una embarazada, usas un fármaco no teratogénico y lo que buscas es eso, que atraviese la barrera placentaria. Exactamente. Sí. La acidobudina tiene muy buena penetración y por eso la usás en embarazadas. Y la podés combinar a veces con mevidrapina. Pero sí, es bueno. En una embarazada vos necesitas que tenga buen pasaje. La cuestión es esa, si tiene teratogenicidad o no. ¿Está? ¿Alguna? ¿Sigo? ¿Tienes alguna duda más a este respecto? No. No, muchas gracias. Bueno, no, por favor. Buenas. Bueno, en general, bueno, lo que decíamos era que en los pacientes naive, o sea, en los pacientes que debutan con la infección, el tratamiento de primera línea era 2 inhibidores nucleosídicos o nucleotídicos, ¿tá? De la transcriptasa inversa, y se le agrega
¿sí? Un inhibidor no nucleótido, o no nucleócido, como puede ser el efavirenz, o un inhibidor de la integrasa, como en este caso como el dolutegravir. Los inhibidores de la integrasa son los más Profe, nuevos. a veces te escuchás un poco lejos y no puedo escuchar bien lo que decís. Perdón, a ver. No sé qué será, capaz que era lo de los auriculares. Sí, Está medio lejos. a ver, pará, dame un segundito. A ver ahí. ¿Me escuchan? Sí. Está, bien. Ahora yo los escucho re bajos a ustedes, pero cualquier cosa me avisa. Bueno, ahora tengo auriculares, entonces el micrófono se queda como todas las veces un poco más cerca. Bueno, lo que les decía es que en general, de primera línea, se seleccionan los análogos nucleosídicos o nucleotídicos, como el tenofovir, de la transcriptasa inversa, y se asocia o un análogo no nucleócido, como puede ser el efavirenz, o un inhibidor de la integrasa, como puede ser el dolutegravir. Ese es como el tratamiento de primera línea. El dolutegravir es de los últimos fármacos que salió al mercado y entonces es más caro. A veces también depende eso un poco de si ustedes se atienden en el ámbito, si no se atienden en el ámbito público o privado, pero bueno, es como la primera línea de tratamiento. Y cuando la primera línea tiene alguno de los problemas que estuvimos discutiendo recién, se puede pasar a los de segunda línea. Una de las cosas que habíamos visto era que se ha tratado de bajar el número de pastillas para que el paciente mejore su adherencia y habíamos conversado un poco de cuáles eran. Y después habíamos comenzado ya a ver los fármacos. La acidobudina que dijimos fue el primer fármaco, genera resistencia cuando se administra sola, entonces en general se administra con otros inhibidores. Bueno, la estabudina, que es un análogo del mismo nucleócido y por lo tanto no se puede administrar. La salcitabina es bastante menos utilizada porque habíamos hablado que era bastante tóxica. De los inhibidores de la citosina, la que se utiliza es la lamivudina. Ahí entre la acidobudina y la lamivudina tenemos como a los dos grandes inhibidores nucleócidos que se utilizan en el VIH. La emcitabina entró al mercado sobre todo para los tratamientos preexposición en conjunción con el análogo nucleótido tenofovir, pero en general no está como dentro de los primeros tratamientos de primera línea para pacientes naive cuando ya son VIH positivos. Les aviso que nosotros igual, chiquilines, no les vamos a preguntar si esto está bien de tratamiento de primera línea o no para un paciente común. Lo que sí les puede parecer, si fuera embarazada, sí, en ese caso le vamos a decir, o mujer en edad fértil, bueno, ahí capaz que sí, tienen que elegir, bueno, sí, le doy una acidobudina y no le doy, yo que sé, un efavirenz. Pero desde el punto de vista de la selección de medicamentos de primera o segunda línea, nosotros ese tipo de cosas no es algo que además corresponda en la elección desde la farmacia, ¿no? Eso es una elección a nivel médico. Bueno, el abacavir, ¿sí? Es otro fármaco que ha caído bastante en desuso, no se usa tanto. La didanosina también, o sea, son fármacos que están adentro del listado, pero no son de gran uso. El tenofovir es un análogo nucleótido, habíamos dicho, ¿no? Que la diferencia era que ya estaba monofosforilado. Tiene además la particularidad que se administra como profármaco, necesita una escisión de enlaces ésteres, y hoy en día
puede ser parte de la terapia, pero sobre todo cuando hablamos de la terapia que yo les decía de preexposición. ¿Ah? Después hablamos de algunas de las propiedades, ¿tá? Por ejemplo, lo bueno que tenía el tenofovir, que tiene una semivida bastante más larga, ¿tá? que los otros análogos, ¿tá? Que tiene menos interacciones desde el punto de vista metabólico, porque no tiene tanto metabolismo a nivel hepático, ¿tá? Y eso era algo que estaba bueno, pero bueno, es eliminado renalmente y él es nefrotóxico y eso a veces puede condicionar la aparición o no de efectos adversos, ¿tá? Y una de las cosas buenas del tenofovir era que era de los menos tóxicos a nivel mitocondrial, ¿se acuerdan? Que era la gran toxicidad del grupo que presentaba este primer grupo de fármacos. Después hablamos del... Tenía una duda respecto a la tabla de propiedades farmacocinéticas. Dime. Porque yo cuando vimos salcitabina había notado que tenía la menor biodisponibilidad del grupo. No sé si ese apunte está bien, porque ahí aparece como que tiene una buena biodisponibilidad. A ver, pero capaz que yo le puedo haber, viste que uno a veces habla rápido, y le puedo haber errado, pero no, tiene la mejor biodisponibilidad del grupo práctica. Capaz que me confundí, Sí, tomé el apunte al revés. No, y capaz que yo no. A ver, es igual tipo de cosas, capaz que nosotros no vamos a ir tanto al detalle, pero capaz que yo te lo mencioné al revés, así que está bueno que me lo consultes, Carolina. ¿Ah? Ok. Bueno. De los inhibidores no nucleótidos de la transcriptasa inversa, ¿se acuerdan que la diferencia era que no necesitaban ser fosforilados, ¿no? Porque su inhibición no es por competencia, sino directamente por unión al sitio catalítico de la enzima, ¿tá? Entonces, bueno, ahí teníamos a los dos grandes representantes, si bien la etravirina también se utiliza, pero se utiliza cuando alguno de los otros dos no ha sido efectivo o ha dado lugar a efectos adversos, ¿tá? El más usado de los tres es el efavirenz, con la salvedad de lo que veníamos diciendo recién de las mujeres embarazadas, ¿tá? Y con todo lo que les comenté del efavirenz y los efectos neuropsicológicos y psiquiátricos que puede dar porque atraviesa bien barrera y también atraviesa de buena forma la barrera hematoencefálica. Y con eso da lugar a los efectos adversos sobre el sistema nervioso central que pueden llegar a psicosis, a alucinaciones, y bueno, hablamos de la administración durante la noche, que también tenía que ver con la redistribución de flujo y el menor impacto a nivel del sistema nervioso, y bueno, todas las cosas que hablamos en la clase pasada, si no, repito todo y se nos va el tiempo. Habíamos hablado de la autoinducción, y acá alguien me había hecho la salvedad cuando hablábamos de autoinducción. Todos autoinducen citocromo P450, CYP3A4, ¿tá? Pero a su vez la nevirapina y el efavirenz inducían, ¿sí?, a la epóxido hidrolasa, y hablamos que este grupo, sobre todo los dos primeros, la nevirapina y el efavirenz, pueden dar lugar a metabolitos arenóxidos que son altamente reactivos y que dan lugares a reacciones de hipersensibilidad, ¿tá? Y esas reacciones de hipersensibilidad muchas veces lo que hacen es desaparecen después de ciertos días cuando la inducción provocada por el efavirenz o la nevirapina hace que la epóxido-hidrolasa detoxifique mejor todos los arenóxidos, los intermediarios arenóxidos. ¿Tá? Bueno, ¿tá? La nevirapina es el fármaco preferido cuando se quiere dar un análogo no nucleosídico, ¿tá? Pero tenemos una mujer embarazada. Entonces, en ese caso, el efavirenz se deja de lado y se cambia por nevirapina, ¿tá? Lo que tiene es que las reacciones de hipersensibilidad son más
son más comunes con nevirapina que con efavirenz, y en ese caso, si se llegara a dar en una mujer embarazada y una reacción de hipersensibilidad muy grave, se puede pasar a etravirina. ¿No? Después habíamos visto el segundo grupo, gran grupo, que son los inhibidores de la proteasa. ¿Tá? Con ellos nace el concepto de terapia antirretroviral de gran actividad, porque ahí comenzó a poderse hacer una combinación en diferentes puntos, ¿sí? Inhibiendo la transcriptasa por un lado e inhibiendo a la proteasa por otro. Hablamos del primero, que fue el saquinavir, que tiene una biodisponibilidad muy bajita, había que dar muchísimos comprimidos, y bueno, comenzamos después con la parte del concepto de booster, ¿sí? Y dijimos, el ritonavir hoy en día ha como ocupado, ¿sí? el lugar de ser el potenciador de los otros inhibidores de la proteasa. ¿Sí? Es como que ya no se da por su acción sobre el retrovirus, sino por la capacidad de inhibir el metabolismo presistémico y sistémico de los otros inhibidores de la proteasa. Entonces, de esa forma, ya hay combinaciones fijas, ¿tá? Que contienen un inhibidor de la proteasa como el opinavir o saquinavir, y se le coformula con unas dosis más pequeñas de ritonavir, que su acción es específicamente como booster. ¿Tá? En los países donde no hay coformulados, lo que se hace es, bueno, se dan los comprimidos de forma conjunta. ¿Tá? De las características, bueno, es que dependiendo un poco de cada uno de los fármacos, se pueden administrar con comidas o sin comidas. ¿Tá? Nosotros, de los que tenemos más experiencia, porque incluso se realizó un estudio de biodisponibilidad con formulaciones, test y referencias del opinavir y ritonavir, una de las cosas que vimos, ¿tá? Es que, bueno, acá en esta tabla, sobre todo ver la parte de abajo, que la inhibición de la CYP3A4 era mayoritaria en ritonavir, y lo otro que les decía era la capacidad de aumentar su biodisponibilidad con alimentos. ¿Tá? Entonces, ahí en un estudio que realizamos, ¿tá? Con Caletra, ¿tá? Es la especialidad referencia, ¿tá? Bueno, se sabía, ¿no? Que tiene una disolución a pH bajo, principalmente, que tiene baja solubilidad en agua y que tiene absorción en la primera porción del intestino delgado. ¿Tá? Y bueno, la literatura decía que cuando se administra bajo condiciones de ayuno, ¿tá? La media de las concentraciones, ¿tá? Del área bajo la curva y de las concentraciones máximas era más baja para la solución oral que para la cápsula. ¿Tá? Y que la administración de la solución oral con comida que tenía alto contenido graso, ¿tá? Aumentan el área bajo la curva y la concentración máxima. De esta información, lo que queda claro es, por un lado, ¿tá? Que si la solución, ¿no? pierde biodisponibilidad con respecto a la cápsula, el fármaco tiene una ventana de absorción, o sea, las soluciones pasan más rápido por intestino y por lo tanto en ese lugar donde se pueden absorber, ¿no? transita de forma más rápida y da menos tiempo a su absorción. Y por el otro lado, lo que quedaba muy claro era que la administración, ¿sí? de la especialidad farmacéutica tenía que ser con comidas, porque cuando uno lo administra con comidas, el área bajo la curva de la Cmax aumentan. ¿Tá? En el prospecto de la especialidad Caletra, decía que los comprimidos podían ser tomados con comidas o alejados de las mismas. ¿Tá? Lo cual para nosotros en ese momento obviamente fue reportado como un error y fue modificado, ¿tá? Porque además, una de las cosas que encontramos cuando administramos
¿sí? Y comparamos hombres y mujeres, también ¿se acuerdan que las mujeres tienen un vaciamiento gástrico más lento y a su vez tienen un pH estomacal más alto? Y eso muchas veces hacía, ¿sí?, que hubiera como diferencias en los perfiles hombre-mujer. Cuando uno administra con comidas, las diferencias, ¿sí?, entre hombres y mujeres, no les digo que desaparecen, pero se achican, pero a su vez las diferencias intraindividuales de la administración con comida también son importantes y se minimizan. ¿Tá? Y además, una de las cosas sumamente importantes es, si nosotros tenemos un paciente con la curva en azul, vamos a decir que está dentro, ¿no?, de lo que se llama la ventana terapéutica, y un día sí tiene, ¿no?, esas concentraciones porque lo consume en ayunas. Al siguiente día yo lo administro con comidas, ¿sí? Lo que estoy haciendo es aportarle una gran variabilidad a las concentraciones. ¿Tá? En el caso de que el paciente ya tenga vamos a decir, como su curva media ajustada hacia el límite superior de lo que es la ventana terapéutica, la administración con comidas puede dar lugar a la aparición de efectos adversos si el paciente no entiende, no se relaciona con el fármaco, porque supuestamente siempre lo toma, le da bien, bueno, el día que lo toma con comidas, le dan concentraciones más altas y eso causa efectos adversos. Es muy difícil que un paciente pueda remitir eso, ¿no?, como una reacción adversa asociada a que tomó el comprimido o la cápsula, en este caso con comidas. Entonces, la idea de la administración es potenciarla siempre que sea necesaria, ¿tá?, ajustando a los pacientes dentro de las ventanas que les permitan tener, ¿no?, una carga viral extremadamente baja, un recuento de CD4 adecuado, pero que a su vez tengan la menor aparición de efectos adversos. Les vuelvo a repetir, la adherencia en este tratamiento puede llegar a ser tan baja como el 50%, pero también les dije que es una de las patas fundamentales del éxito para que se cronifique. Entonces, el perfil de eventos adversos uno trata siempre de mantenerlo lo más bajo posible. ¿Tá? Bueno, acá pasamos a el enfuvirtide. ¿Tá? El enfuvirtide es un inhibidor de la fusión. ¿Tá? Lo que hace vieron que es un gran péptido, se une a la glicoproteína 41, ¿se acuerdan? Que era aquella proteína que estaba unida no covalentemente a la glicoproteína 120, la proteína 120 era la que se unía específicamente a los receptores de CD4, y esta evita la fusión entre la membrana viral y la membrana del linfocito. ¿Tá? Lo que tiene que, como es proteico, obviamente la administración es subcutánea, ¿tá? Y eso muchas veces, nuevamente, a los pacientes las administraciones que no sean orales no les resultan muy, muy agradables. ¿Tá? Y bueno, la eliminación es, ¿no?, la escisión del péptido en los aminoácidos correspondientes. No hay demasiada cosa más para agregar. El Maraviroc, ¿tá?, es vamos a decir, otro fármaco que actúa sobre la unión del virus, ¿sí?, a la célula blanca. ¿Tá? Los linfocitos tienen varios correceptores. Además del CD4 que está ahí, vieron que tienen el CCR5 y el CXCR4. ¿Tá? Estos también pueden actuar como correceptores para facilitar la entrada viral. ¿Tá? ¿Qué sucede? No todos los linfocitos, ¿sí?, tienen estos correceptores. ¿Tá? Y el virus se puede unir a uno de ellos o a ambos. ¿Tá? Entonces, para saber si el Maraviroc, ¿tá?, es de utilidad en un paciente, lo primero que hay que hacer es hacer la búsqueda de qué tipo
de expresión de correceptores tiene el paciente. Hay pacientes que tienen CD4 solo, CCR5 solo, hay pacientes que tienen CX, CR4 solo y hay pacientes que tienen ambos. ¿Tá? Entonces, si el paciente tiene CCR5 solamente, bueno, el Maraviroc se puede administrar. Ahora, si el paciente ya es dual o tiene CXR4 como correceptores, en realidad no vale la pena utilizar el Maraviroc porque no va a ser de utilidad en prevenir la fusión de la membrana viral. ¿Tá? Porque él bloquea, como dice ahí, solamente el CCR5. ¿Tá? Tiene eliminación hepática, ¿tá? Y es sustrato de PGP. ¿Tá? Así que, digo, tiene como esa especificidad y entonces hay que hacer un estudio. No es de los fármacos más utilizados en el tratamiento. De los últimos también que entró y también con los precios más elevados. ¿Tá? Y ahí entramos a los inhibidores de la integrasa. ¿Se acuerdan que el retrovirus pasa su material genético de ARN a ADN y después del ADN lo tiene que integrar al ADN celular? Eso lo hace la integrasa. ¿Tá? Estos fármacos, ¿tá? Lo que hacen es inhibir a esta enzima. Está el raltegravir y el más utilizado últimamente es el dolutegravir, ¿tá? Que tiene una gran eficacia y tiene alta barrera genética, o sea, se han encontrado baja tasa de mutación o de resistencia a este fármaco. ¿Tá? La comida aumenta la biodisponibilidad del dolutegravir, disminuye la velocidad de absorción, se elimina por glucuronidación, ¿tá? Y tiene un aporte minoritario de eliminación por CYP3A4. ¿Tá? Tiene un perfil de reacciones adversas bastante favorable, o sea, de los ensayos clínicos más grandes, lo que se ha reportado sobre todo es diarrea, náusea y dolor de cabeza, que es algo que producen mayoritariamente todos los antirretrovirales, ¿tá? Y como yo les dije, el perfil de eventos adversos es importante en esta población de pacientes por lo de la adherencia. ¿Tá? Es uno de los fármacos que se ha incorporado, ¿tá? Como tratamiento en algunos casos hasta de primera línea, asociado con dos inhibidores nucleósidos. ¿Tá? Y de los, vamos a decir, hay poca pérdida de adherencia, pero las pérdidas de adherencia están asociadas con los efectos adversos, algunos tipo neuropsiquiátricos que produce. ¿Tá? Pero en general, como les dije, el perfil de seguridad es bastante bueno. ¿Tá? Acá tienen ahí como un esquema de todos, ¿sí? De acuerdo además a los nucleósidos de los cuales son análogos. ¿Tá? Acá tienen a los dos, a los de la fusión, ¿tá? Y entrada en Fubirtide y Maraviroc. Acá en los inhibidores de la integrasa falta el dolutegravir. ¿Tá? Y bueno, acá en los inhibidores de la proteasa van a ver que hay unos cuantos más, pero hay algunos que incluso se han discontinuado. O sea, piensen en Rito, Lopi, ¿sí? Saquinavir, ¿tá? Como los grandes tres inhibidores de la proteasa que se usan. Acuérdense, bueno, es difícil tratar después, ahora vamos a ver los que son los antivirales, y todos terminan en vir, entonces, y no se los pueden confundir porque si no nos da como un ataque, pero los inhibidores de la proteasa, ¿tá? En su conjunto terminan en vir. ¿Tá? Les digo porque después hay que hacer como reglas mnemotécnicas para tratar de ver a qué grupo pertenece. ¿Tá? Bueno, el objetivo de tratamiento del VIH es lo que siempre decimos, ¿no? Reducción de la morbimortalidad, ¿tá? Que es algo que se ha conseguido con los tratamientos combinados, ¿tá? Es poder cronificar la enfermedad. Obviamente eso está asociado a que el estatus inmunológico del paciente
paciente se preserva, ¿tá? Obviamente se suprime la replicación viral, el disminuir la necesidad de intervención médica y de consultas, ¿tá? La prevención de aparición de cepas resistentes y de infecciones oportunistas, que es lo que vamos a ver ahora en breve, ¿tá? Y bueno, con la reducción y control de la aparición de los efectos adversos, uno lo que está tratando es de promover la adherencia, ¿tá? Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco algunos de los tratamientos. Como yo les decía, profilaxis preexposición, ¿tá? O sea, son personas con conductas sexuales que implican un alto riesgo de contraer la infección viral, ¿tá? Entonces, de esta forma, ¿sí? Estas personas acuden, o sea, tratan de ser captadas por el sistema, pero además deben acudir, ¿sí? al sistema, y el sistema los provee de medicación, que en general, lo que yo les decía, consiste en la emtricitabina, ¿tá? y el tenofovir, o sea, un análogo nucleósido y uno nucleótido, ¿tá? Como terapia diaria, ¿tá? Para el tratamiento, ¿sí? De preexposición. En general se consideran personas candidatas, los trabajadores sexuales, ¿tá? Y las personas que por su conducta sexual mantienen relaciones sexuales muchas veces sin protección y con un número grande de personas, ¿tá? Una de las cosas que se ha promovido, ¿tá? Es que esto esté como una de las prestaciones del sistema de salud, ¿tá? Porque hasta ahora, y no sé en qué está esto ahora, pero hasta ahora las personas que lo podían adquirir muchas veces en el ámbito público porque habían ya como programas, pero en el ámbito privado esto implicaba que las personas tenían que pagarse sus propios tratamientos. Entonces la idea es hacer que la accesibilidad sea universal. ¿Tá? Esta es la profilaxis post-exposición. ¿Tá? Por ejemplo, lo habíamos hablado, ¿no? Una enfermera que por algún procedimiento o un extraccionista se pincha, ¿sí? Con una aguja de un paciente que no sabe aún si es VIH positivo o no, o tiene un accidente dentro, por ejemplo, de un quirófano, de una unidad donde hay derivados sanguíneos, en algún procedimiento a pie de cama, ¿no? Se ve salpicado con sangre de un paciente. Bueno, tenemos eso. Y por otro lado, las víctimas, ¿sí? De asalto sexual, en las cuales pasa lo mismo. Muchas veces ni siquiera se puede en el momento hacer un diagnóstico de la sangre del agresor, entonces la persona recibe una profilaxis post-exposición. En general, las últimas guías se dan 3 fármacos dentro de las 24 horas y hasta las 72 horas post-exposición. Después de ese tiempo no se considera ya que haya efectividad. ¿tá? Y en el caso de que se pueda testear la sangre, el tratamiento se continúa, ¿tá? Hasta que se pueda descartar si la fuente era posible de contagio o no. ¿tá? Porque, digo, como yo les decía, en el caso de los trabajadores de la salud, muchas veces se puede testear la sangre para saber si es VIH positivo o no. En el caso de una agresión, eso muchas veces es imposible y en este caso se continúa el tratamiento. Yo no me acuerdo si son 8 semanas o 11 semanas. Y después, en las pacientes embarazadas, ¿tá? Existen varios escenarios. Hay mujeres que no tuvieron controles durante su embarazo, ¿tá? Y van a recibir un tratamiento que es en agudo. ¿tá? Ahora, hay mujeres que se enteran de que son VIH positivos en los primeros controles del embarazo, que son a las pocas semanas. ¿tá? Entonces, en ese caso, ¿tá? La prevención de la transmisión vertical se hace a partir de la semana 14,
¿tá? Y se usa sidobudina, lamivudina y nelfinavir, ¿tá? O sea, se usan 2 análogos nucleósidos y un inhibidor no análogo, ¿tá? Como dijimos, el efavirenz no se puede usar, y durante el parto se le da AZT, o sea, sidobudina y B, y luego al recién nacido se le da durante 6 semanas, ¿tá? En ese caso, ¿tá? Una persona que le detectaron en el embarazo, o sea, durante el primer control del embarazo, el VIH positivo. En el caso de las embarazadas, o sea, es una mujer VIH positiva que está recibiendo terapia, ¿tá? Porque hoy en día, con el adelanto de la terapia, antes se pensaba que era prácticamente imposible, ¿tá? Que una mujer VIH positiva quedara embarazada, porque probablemente era como una condena para ese bebé, ¿tá? Porque iban a ser VIH positivo. Hoy en día se sabe que si el tratamiento es el adecuado, nosotros en estos años hemos tenido, no les digo 0, pero hemos tenido muy pocos niños nacidos de mamás VIH positivas que han sido positivos, porque la terapia antirretroviral ha demostrado ser muy efectiva, ¿tá? ¿Qué sucede si la mujer queda embarazada siendo VIH positiva? Bueno, lo único que hay que controlar es el efavirenz, ¿tá? Y si no está recibiendo sidobudina, AZT, valorar si vale la pena incluirla, ¿no? Porque dijimos que era el que tenía de las mejores, atraviesa de mejor forma la barrera placental, ¿tá? Durante el parto se le da sidobudina y al recién nacido también, ¿tá? Y a las embarazadas en trabajo de parto que no han recibido tratamiento previo, o sea, la mujer se entera al momento que va a tener el bebé, bueno, ahí se hace sidobudina IV, nevirapina, 2 dosis vía oral, ¿tá? Y después se puede agregar o no, ¿sí? Lamivudina, ¿tá? Una de las cosas que se recomienda también es que la mujer no amamante, ¿tá? Porque puede haber transmisión viral a través de la leche, ¿tá? En un país como el nuestro, en el cual las leches de lactantes se consiguen fácilmente incluso en el ámbito público, está totalmente, vamos a decir, cuasi contraindicado por esto, ¿tá? Pero hay otros países en el mundo con menor capacidad de conseguir las fórmulas para lactantes, en los cuales, bueno, de acuerdo al recuento viral y si la carga no es detectable y una cantidad de cosas, se puede llegar a pensar, ¿no? Que si la madre amamanta, protege a ese niño con sus anticuerpos de una cantidad de infecciones que también le pueden poner en riesgo su vida. Entonces, en ese caso, vamos a decir, se puede llegar a rever. Pero en Uruguay lo que se dice es que no, ¿tá? Que no deben amamantar, ¿tá? Bueno, y con esto llegamos a las enfermedades oportunistas, ¿tá? O sea, el VIH lo que hace es inmunodeprimir y por lo tanto hay una cantidad de enfermedades que habitualmente los inmunocompetentes no aparecen y que sí están presentes en estos pacientes, ¿tá? Entonces, ¿sí? Tenemos, incluso acá está, vamos a decir, el estadio SIDA, pero incluso antes del estadio SIDA, el paciente puede ya comenzar a tener, por ejemplo, ¿sí? Infecciones a nivel de la mucosa bucal, ¿sí? Puede llegar a tener ciertos trastornos, ¿sí? ¿Qué sucede en el estadio SIDA? Se dan de forma concurrente muchas de estas enfermedades y es muy difícil, ¿no? La reversión, ¿tá? Porque el sistema inmune está demasiado comprometido, ¿tá? En general, las podemos dividir entre enfermedades que tienen que ver con la aparición de hongos, ¿tá? La cándida y el aspergillus sobre todo, ¿tá? Infecciones por micobacterias, ¿tá?
y ahí tenemos las neumonias y las tuberculosis por diferentes agentes, ¿tá? Después tenemos infecciones por parásitos, ¿sí? Y ahí tenemos también varios, nosotros vamos a ver la toxoplasmosis, por ejemplo, pero digo, pueden haber varias. Y también hay apariciones de neoplasias, o sea, de cánceres asociados con la estapacidad. Son cánceres como algunos muy específicos, y con ellos es como que, bueno, se sabe que ese paciente probablemente es VIH positivo. ¿Tá? Bueno, acá, como les decía, las infecciones por hongos, ¿tá? Hay algunas superficiales, como las candidiasis, que se dan a nivel de mucosas, ¿no? Bucal, faríngea, vaginal o rectal. Las otras más profundas, las criptococosis o las aspergilosis, son sistémicas y requieren tratamientos un poco más abruptos. ¿Tá? Bueno, por bacterias, el Mycobacterium, ¿tá? El tuberculosis y el avium, ¿tá? Después, me olvidé de las infecciones víricas, importante, ¿no? Virus que anda dando vuelta, virus que la persona lo ataca y se agarra una infección viral, que a veces son algo quizás tan sencillo como una infección por herpes simple, pero bueno, la hepatitis C, ¿tá? O el citomegalovirus, que es algo con lo que nosotros habitualmente convivimos y mantenemos a raya, pero en los inmunodeprimidos puede jugar un papel bastante complejo. ¿Tá? Bueno, los de parásitos, neumocistis, me quedó acá de nuevo Carini, y era el Giroveni, pero bueno, toxoplasmosis gondii y las neoplasias del sarcoma de Kaposi, que es, digo, de las más asociadas con la etapacidad, y el linfoma no-Hodgkin, que puede o no ser asociado al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Hay personas que tienen linfoma no-Hodgkin y que no atraviesan por una etapacidad, ¿tá? Pero es uno de los cánceres que se ve en este tipo de pacientes, ¿tá? Bueno, infecciones por hongos, ¿tá? Los antifúngicos, ¿tá? Que vamos a ver, ¿tá? Son los de estructura poliénica, los imidazoles y los triazoles. Lo vamos a dividir como en dos grandes grupos. La anfotericina, que es de los más potentes, ¿tá? Porque además, bueno, se administra IV, y los azoles, tanto los imidazoles o los triazoles, lo que hacen es, como blanco, ¿tá? Destruir la membrana del hongo, ¿tá? Los azoles directamente porque inhiben la síntesis de ergosterol, ¿tá? Y en el caso de la anfotericina, porque pueden modificar la estructura de la membrana celular, ¿tá? La caspofungina, si bien es un antimicótico también, no tiene tanto uso en VIH, ¿tá? Y la fluorocitosina, ¿tá? Que es un antimicótico, que lo que se convierte en 5-fluoruracilo, que ustedes lo vieron en antineoplásicos, y que termina, esa conversión depende de una enzima de los hongos, y termina siendo tóxico o teniendo una toxicidad un poco más acotada a las células fúngicas, ¿tá? Bueno, esto es por ejemplo, una fotito para mostrarles una candidiasis oral, ¿tá? Bueno, la anfotericina B, ¿tá? Que es una estructura poliénica, ¿tá? Es de las más usadas en las aspergilosis. Las aspergilosis son de las infecciones fúngicas más resistentes y más complicadas de tratar. Y como ven, tienen una porción superhidrófila, ¿tá? Que tiene muchos hidroxilos, y una porción superhidrófoga, ¿tá? Que tiene 7 átomos de carbono ahí unidos, o sea, 7 enlaces dobles de carbono que hacen a la porción hidrófoba. Y tienen una cadena lateral, una micosamina. Lo que hacen es unirse al ergosterol de la membrana,
¿tá? Del hongo, y esa unión al ergosterol, el ergosterol es como el colesterol de nuestras membranas, ¿no? Ayuda a mantener la estructura, ¿tá? De una forma fluida, pero impidiendo que salga el contenido celular. La unión de la anfotericina al ergosterol de la membrana fúngica lo que hace es desestabilizar a la membrana del hongo, y con ello se altera la permeabilidad, y hay gran salida de todos los contenidos celulares, entre ellos sodio y potasio, ¿tá? Y bueno, el éxito de esta terapia es que la anfotericina es mucho más afín por el ergosterol de lo que es por el colesterol, ¿no? Porque si no, en ese caso, obviamente, sería bastante complejo el tratamiento con este fármaco, ¿tá? Se da por vía IV, ¿tá? Es un preparado de suspensión coloidal, porque es muy poco soluble en agua, ¿tá? Y el efecto adverso más complicado, ¿tá? Es la nefrotoxicidad, ¿tá? A raíz de esta gran nefrotoxicidad de la anfotericina, ¿tá? Lo que se vio, ¿tá? Es, se trabajó para dar anfotericina liposomal, ¿tá? Que lo que hace es mejora la tolerancia sin afectar la efectividad. O sea, no da el efecto de nefrotoxicidad, pero se mantiene siendo efectiva. En general es una forma farmacéutica la liposomal, porque es muy cara, que se reserva para pediatría. Pero bueno, últimamente cada vez se está tratando de que esto sea a nivel más general, ¿tá? En general, como les dije, se da IV. En los casos de meningitis se puede dar de forma raquídea para que tenga una concentración más alta a nivel de las meninges, ¿tá? Y bueno, tiene una semivida bastante larga, ¿tá? ¿Qué da como efectos adversos al momento de la administración? Bueno, aumenta la temperatura, produce escalofríos, puede llegar a algo de temblores, de vómitos y de hipotensión, ¿tá? Y como sensación así como alérgica, ¿tá? Entonces, en ese caso, muchas veces ya se la asocia, o sea, cuando se va a dar anfotericina ya se sabe que hay que dar antipiréticos, hay que dar antieméticos, ¿tá? Y hay que dar cortisol, hidrocortisona, para tratar de mantener los efectos adversos a raya, ¿tá? Eso es algo que tiene que ver, ahí va, son reacciones adversas a nivel, a corto tiempo, post-administración. Las otras reacciones adversas, por ejemplo, la nefrotoxicidad, ¿tá? Puede dar hipopotasemia, hipomagnesemia, todas esas tienen que ver con el uso de forma crónica para el tratamiento de algunas de estas enfermedades que dijimos, ¿tá? En general, se reserva por la forma de administración, y todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, meningitis por aspergilosis, ¿tá? O meningitis criptococóxica, ¿tá? Y en el caso de las candidiasis, muchas de las cándidas, que son otro tipo de hongos, son sensibles a los azoles. Pero si luego del tratamiento con los azoles han demostrado resistencia, las candidiasis, entonces se puede llegar a pasar a anfotericina, ¿tá? Bueno, los azoles, ¿tá? Los azoles, hay mucha gente que dice que, que cambiaron la historia de la medicina, ¿sí? Y se dividen en dos grandes grupos, ¿tá? Imidazoles y triazoles, ¿tá? Los imidazoles, como el ketoconazol, ¿tá? Primero, los azoles, todos ellos bloquean la 14-alfa-lanosterol desmetilasa, y con eso bloquean la síntesis de ergosterol, ¿tá? Eso es el mecanismo de acción de grupo, ¿tá? O sea, la enzima, ¿tá? Puede llegar a crear resistencia, ¿tá? Porque puede sufrir mutaciones, ¿tá? Entonces, también hay que, por eso les decía que se pueden llegar a, por ejemplo, las candidiasis, a no ser sensibles a estos y necesitar dar anfotericina B, ¿tá? ¿Qué tienen como efecto adverso los imidazoles, como el ketoconazol?
la hepatotoxicidad. ¿Tá? Además, no sé si se acuerdan, capaz que no, pero cuando vimos hormonas, ¿tá? El ketoconazol era gran inhibidor de, por ejemplo, de toda la síntesis de hormonas derivadas del colesterol. ¿Tá? Entonces, de todo eso, ¿sí? Se pueden llegar a derivar los efectos adversos que se ven. ¿Tá? Desbalances hormonales en mujeres y en hombres, ginecomastia, galactorrea, ¿sí? Por otro lado, los triazoles, ¿tá? Y ahí tenemos al fluconazol y al itraconazol y más nuevo al boriconazol. ¿Tá? El fluconazol y el itra son de la primera generación, ¿tá? Y el boriconazol es posterior. ¿Tá? Tienen un perfil de seguridad mejor y una capacidad de interaccionar menor. ¿Tá? Son también inhibidores enzimáticos, como el ketoconazol, pero tienen menor capacidad inhibitoria y con eso provocan menor interacción con, por ejemplo, con los inhibidores de la proteasa, que son altamente metabolizados por el citocromo P450. ¿Tá? El fluconazol, una de las cosas además buenas que tiene, ¿tá? Con respecto al ketoconazol, que no se los dije, el ketoconazol necesita medio ácido para absorberse. ¿Tá? O sea que, por ejemplo, si yo tengo a un paciente que está tomando omeprazol, puede llegar a tener una interacción. Si tengo un paciente anciano que tiene menor secreción ácida, mayor pH, también puede tener menor absorción. El fluconazol es menos dependiente de eso porque no requiere ese medio para absorberse, o sea, se absorbe bien incluso si le estoy dando un inhibidor de la bomba de protones como el omeprazol o un anti-H2 como la ranitidina. ¿Tá? Y además, desde el punto de vista de la hepatotoxicidad, es menos hepatotóxico que el ketoconazol. ¿Tá? Y, como les dije, es menor inhibidor enzimático y por eso hace que haya menos interacciones con otros fármacos. ¿Tá? Se puede llegar a combinar incluso con anfotericina en una meningitis criptococóxica, que es una meningitis bastante compleja, porque si un hongo llegó hasta el sistema nervioso, es bastante complejo de matar, pero la combinación entre fluco y anfotericina ha demostrado ser adecuada. En el caso del itraconazol, el itraconazol, llegó posteriormente al mercado, es como en cierto sentido es parecido al fluconazol en que tiene menor capacidad de interacción, ¿tá? Tiene cierta hepatotoxicidad, pero no tan elevada como el ketoconazol, y una de las cosas que lo hace como diferente es que tiene acción sobre el músculo cardíaco, es sinotrópico negativo y eso, puede llegar a traer algunos problemillas con ciertos pacientes. A ver si el body lo puse acá. Basta, acá. Bueno, acá tienen a la lanosterol 14-alfa desmetilasa, que la inhiben el fluconazol y el ketoconazol, y el boriconazol, que es el último que salió al mercado, ¿tá? Además inhibe a la 24, a otra enzima, no creo que se vayan a acordar de todo el nombre de estas enzimas, pero es la 24-metilendihidrolanosterol demetilasa. ¿Tá? Todo esto, lo que hace es disminuir los niveles de ergosterol, pero esta inhibición como dual lo hace como súper potente desde el punto de vista de las cantidades de ergosterol. Desde el punto de vista de las interacciones, es el menos inhibidor enzimático de todos, ¿tá? Y eso hace que sea más fácil agregarlo a las terapias de pacientes que ya sabemos que están muy polimedicados. ¿Tá? Después, acá tienen algunas cosillas. La flucitocina, ¿tá? Nuevamente, es otro de los que se usa, tiene otro mecanismo, ¿tá? Y en las meningitis criptococóxicas, como les dije, es una infección a nivel del sistema nervioso central bastante grave, se puede asociar con fluconazol y anfotericina a veces, ¿tá?
Bueno, la flucitocina, ¿tá? Se transporta, ¿tá? A nivel del interior del hongo, ¿tá? Y la desaminasa de citosina, que es una enzima fúngica, ¿tá? La convierte en 5-fluoruracilo. Y el 5-fluoruracilo hace las mismas cosas que ustedes ya vieron en la parte de cáncer. ¿Cuál es la diferencia? Que el primer paso en este caso depende, ¿sí?, de una enzima fúngica, y eso lo hace un tanto más selectivo. Obviamente, a la medida que yo tengo que dar dosis muy grandes, la selectividad se pierde y puede llegar a aparecer los efectos adversos del 5-fluoruracilo en el paciente, ¿tá? Pero bueno, pasa al monofosfato, ¿tá? Y sí, al difosfato, y hay una inhibición de la sintasa de timidilato y con eso una inhibición de la síntesis de ADN, y por lo tanto no hay replicación a nivel fúngico, ¿tá? Por esa inhibición de la timidilato síntesis. ¿tá? Bueno, acá están un poco cada uno por donde anda, ¿tá? Es como algo. Y les hablan de que algunos están, por ejemplo, los derivados que hay están en ungüento, como estos que aparecen acá arriba, que aparecen, ¿no?, como pomada, ¿tá? La anfotericina B, que es IB, ¿tá? La nistatina no la mencioné, también es un antifúngico, pero bueno, ¿tá? Hay varios que para la parte de VIH quizás no son de los más importantes. Acá tienen a la flucitocina, que se administra por vía oral, y bueno, está. Y ahí un poco la síntesis de colesterol fúngica y cómo impacta. ¿no? La otra que les mencioné, que es la caspofungina, que es lo que yo les dije, se utiliza menos en VIH. Por ahora, en general la vemos con pacientes con trasplantes, ¿tá? Lo que hace es inhibir la síntesis de glucanos de la pared del hongo, y con eso también desestabiliza su membrana y se da la pérdida de contenido celular. ¿tá? Bueno, ahora vienen las infecciones por micobacterias. ¿tá? Y ahí tenemos como dos grandes grupos, los que el Mycobacterium tuberculosis, ¿tá? Que es el agente que da tuberculosis, y el MAC, o el Mycobacterium avium, que es el que vamos a ver después, pero sobre todo de las infecciones como que más se asocian a la inmunosupresión, ya sea por infección con VIH, o en el tratamiento por trasplante, ¿tá? Es la tuberculosis. ¿tá? El número de pacientes con tuberculosis, ¿tá? Después de que se encontró un tratamiento para la tuberculosis, no antes la gente se moría de tuberculosis, pero en el momento que se encontró el tratamiento de la tuberculosis, el número de personas con tuberculosis, ¿sí?, disminuyó de forma notoria. Entonces, la persona que tenía tuberculosis era como una cuestión, vamos a decir, rara, ¿tá? Y obviamente era porque tenía comprometido su sistema inmune. En el momento que aparece la infección por VIH, que a su vez coincide un poco con también la posibilidad de hacer trasplantes de forma exitosa, ya sea de órgano sólido como riñón, páncreas, hígado, pulmones, o de médula, ¿tá? Los números de tuberculosis aumentaron, así, tipo, se dispararon, ¿tá? Porque en realidad, ¿tá?, es una bacteria que nosotros, o sea, cuando estamos inmunocompetentes la podemos mantener a raya, pero en el momento que estamos inmunodeprimidos, ¿tá?, se dispara, ¿tá? Ustedes saben, bueno, que la sintomatología de la tuberculosis en general se asocia con una sintomatología pulmonar, ¿tá? Que tiene, ¿no?, tos, disnea, cansancio, sudoraciones durante la noche, ¿sí?, pérdida del apetito, anemia, náuseas, ¿tá? Pero también
¿sí? Hay una sintomatología que tiene que ver con la ubicación de la bacteria en otros tejidos, sintomatología extrapulmonar, que ataca los ganglios linfáticos produciendo linfoedema, bueno, produce fiebre, eso también está asociado con la sintomatología pulmonar, dolor en el abdomen, ictericia, que es una disfunción hepática que termina cambiando el color por aumento de los niveles de bilirrubina circulantes, y en el cerebro... En la ictericia te pones amarillo vos, ¿no? Sí, en la ictericia te pones amarillo vos. O sea, tu piel. Tu piel. Sí. Y bueno, tenés varias formas, o sea, tiene que ver con eso, con que el hígado no puede eliminar la bilirrubina y entonces lo que hace es, vamos a decir, se excreta sangre comienza a circular. ¿Tá? Y ese color amarillento está relacionado con la bilirrubina. Y ahí, bueno, hay diferentes tratamientos, pero bueno, en este caso lo que vos tratás es de que el paciente, ¿no?, recupere su función hepática y bueno, termine eliminando bilirrubina de la forma adecuada. Y además, cuando hay tuberculosis cerebral, puede haber desde sintomatología tipo confusión hasta una meningitis, o sea, una inflamación de la meninge, porque bueno, la micobacteria se instaló a nivel del sistema nervioso. Una de las cosas importantes, la tuberculosis se abrevia TB, pero a veces la ven como BK, de bacilo de Koch, que es la otra forma de llamarle al Mycobacterium tuberculosis, y hay muchísimos fármacos aprobados, muchísimos no, pero hay como 10 fármacos aprobados por la FDA para el tratamiento. Nosotros acá vamos a ver específicamente 4, que son no, 5 vamos a ver, que son los que están disponibles, y ustedes saben que en Uruguay las personas que son diagnosticadas con tuberculosis se tiene que dar, se tiene que informar a la lucha antituberculosa, y es la lucha antituberculosa la que provee la medicación para estos pacientes. El tratamiento es un tratamiento largo también, y que su eficacia depende también pura y exclusivamente de la buena adherencia. El tratamiento de primera línea que se usa es la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piracinamida, y nosotros hoy en día en Uruguay ya tenemos el coformulado de los cuatro fármacos, de forma de que el paciente no necesite estar tomando, imagínense, ¿no?, un paciente que ya es VIH positivo, que ya tiene sus comprimidos o sus cápsulas para el VIH, más cuando empieza con todas estas infecciones oportunistas, empieza a agregar, entonces termina tomando, no sé, 20 comprimidos o cápsulas diarias. Es bastante complejo. Bueno, la mayoría de los fármacos actúan en la fase de división, y esto depende, el bacilo necesita de oxígeno, es aerobio, necesita oxígeno para dividirse, o sea que depende la concentración de oxígeno donde los bacilos están en mayor replicación. Y a su vez también del pH, porque si el pH es neutro o alcalino, como pasa en las cavidades pulmonares, la replicación es alta, pero si el nivel de oxígeno es bajo o el pH es ácido, la división es escasa. Entonces, en ese caso, lo que puede pasar es que el bacilo quede en su forma latente, que no se replique, y en ese caso no se puede matar. Ahí hay como 4 lugares de localización, según la velocidad también de multiplicación. Están los bacilos extracelulares, de crecimiento rápido o de crecimiento lento. Los de crecimiento rápido, lo que dijimos, tienen oxígeno, tienen pH neutro y alcalino, y ahí vamos a tener 2 fármacos que actúan sobre ellos, la isoniazida y la rifampicina. Cuando están de forma extracelular, pero en crecimiento lento, también sirve la piracinamida,
¿tá? Y intracelulares y de crecimiento lento, ¿tá? Pero pH neutro o ácido, la rifampicina también puede llegar a actuar, ¿tá? Cuando el bacilo está durmiente, ¿tá? Que es como, ¿no? Anda por ahí, está, como decir, medio acotado por el sistema inmune, ¿tá? No se lo puede matar, pero es lo que les digo, si yo soy inmunocompetente, el sistema inmune lo mantiene a raya y yo no desarrollo la sintomatología tuberculosa, ¿tá? A ver. Acá la que no está es la streptomicina, ¿tá? Que también necesita pH neutro alcalino, ¿tá? Y concentraciones de oxígeno altas, ¿tá? Pues también actúa en bacilos de alta replicación. O sea que lo podríamos agregar a el subgrupo A, ¿tá? Que es bacilos en rápido crecimiento, ¿tá? Y también está el etambutol, ¿tá? Que es bacteriostático, ¿tá? Y que lo vamos a ver porque la acción con etambutol lo que hace es retrasar la resistencia, ¿tá? Lo que se ha visto es un buen fármaco para o sea, inhibir las mutaciones que provocan resistencia de estos bacilos. Ah, acá está todo eso. Bueno, la isoniazida. Ustedes saben que la isoniazida, no saben, pero se acordarán de la hidralacina, ¿tá? Que por ese grupo hidracina, ¿tá? Que tiene, va a tener las mismas capacidades de inhibir la síntesis, o sea, de combinarse con la vitamina B6, el piridoxalfosfato, e inhibir la síntesis de GABA, ¿tá? A nivel del mecanismo de para qué lo damos por las micobacterias, bueno, porque inhibe la síntesis de ácidos micólicos, ¿tá? Que son componentes, como dice allí, lipídicos de las membranas de las micobacterias, y con eso desestabiliza membrana y provoca rotura de las mismas y muerte celular, ¿tá? Como dijimos, necesita alta cantidad de oxígeno y necesita pH de neutro a alcalino. No se administra sola porque genera resistencia, ¿tá? Y bueno, lo que tiene como características diferentes es, altera la actividad hepática y neurológica. La neurológica la altera por lo que dijimos, ¿no? Inhibe la síntesis de GABA, ¿tá? Lo que se ve como efecto adverso en general con la isoniazida son las neuropatías, ¿tá? Las polineuritis periféricas y centrales, ¿tá? Y lo que se hace es dar vitamina B6 y de esa forma, bueno, se contrarresta, la síntesis de GABA se renueva y con eso se retrasa o se elimina ese efecto adverso, ¿tá? Es inhibidora del metabolismo de la CYP2C919 y con ello interacciona con fármacos como la fenitoína. ¿Qué sucede, por ejemplo? Que el paciente con VIH, como puede tener, ¿se acuerdan una? Que el VIH directamente puede tener afección a nivel neurológico, pero a su vez las infecciones que son concurrentes con el VIH también pueden dar lugar a la aparición de crisis. Y en ese caso el fármaco de elección es la fenitoína, ¿tá? Entonces hay que tener en cuenta que el paciente no termine intoxicado con fenitoína porque está en uso concomitante con isoniazida. En ese caso se tiene que tratar de buscar otro fármaco para darlo o ajustar las dosis para evitar la intoxicación, ¿tá? Con los anticoagulantes orales, como por ejemplo con la warfarina, que también es sustrato de la CYP2C19, también puede haber problemas de hemorragia. ¿Ah? La rifampicina, bueno, es un antibiótico, ¿tá? Que hoy en día ha dejado de ser utilizado en monoterapia, ¿tá?
Su actividad antibiótica es porque se fija la subunidad beta de la ARN polimerasa, ¿tá? Y de esa forma inhibe la iniciación de cadenas de ARN, ¿tá? O sea, es como si el bacilo se quedara sin ribosomas, y de esta forma, obviamente, impide la replicación, ¿tá? Bueno, lo que les dije, genera rápidamente resistencia y por eso no se aplica sola, ¿tá? Tiene muy buena penetración en las meninges, sobre todo si están inflamadas, ¿tá? Y hay que tener en cuenta que es gran inductor y autoinductor enzimático, ¿sí? Y que puede haber interacciones. Igual que pasaba, hoy les comentaba con la ribavirina, ¿no? O sea, si el paciente está en tratamiento para tuberculosis, el tratamiento de la tuberculosis no se puede modificar, ¿tá? En este caso, como yo les dije, es un comprimido que viene coformulado con 4. O sea que si hay una interacción y se sospecha que puede haber ineficacia de alguno de los fármacos para el VIH, lo que hay es que momentáneamente cambiar, ¿sí?, el tratamiento para el VIH mientras el paciente está en tratamiento para tuberculosis, ¿tá? Hay que decir que el tratamiento para la tuberculosis puede llevar entre 6 y 9 meses, ¿tá? No es una infección que sea fácil de eliminar. Y nuevamente, vamos a decir, el éxito de la terapia depende de la buena adherencia al tratamiento. Bueno, acá tenemos al etambutol, ¿tá? Que inhibe la síntesis del arabinogalactano, ¿tá? Que, bueno, nuevamente es uno de los componentes que establece, ¿no? Mantiene la fluidez, pero a su vez impide, ¿sí?, la rotura de la pared celular, y con ello, ¿sí?, bueno, provoca la rotura al inhibir su síntesis, ¿tá? Es otro de los que actúa cuando las bacterias están en fase de crecimiento, y bueno, tiene como efecto adverso diferente es la pérdida de agudeza visual. Es de las cosas como más particulares del etambutol, ¿tá? Puede dar lo de las erupciones, la fiebre, todo eso, pero la pérdida de agudeza visual es de las más importantes. A diferencia de la isoniazida y de la rifampicina, no tiene actividad hepatotóxica, ¿tá? Lo cual está bueno, porque si no, pobre hígado de los pacientes no resistiría. Y por último, tenemos también un antibiótico, la streptomicina, ¿tá?, que es un aminoglucósido, ¿tá?, es de la misma familia que la micacina y la gentamicina, ¿tá? No se puede administrar vía oral, ¿tá? Los aminoglucósidos no se absorben vía oral, se tienen que administrar de forma parenteral, IM o IV, ¿tá? Y bueno, como los aminoglucósidos inhiben la síntesis de proteínas de la micobacteria. El efecto adverso de grupo que tienen es la ototoxicidad y la nefrotoxicidad, o sea, puede producir disfunción en la parte auditiva, ¿tá? Y la nefrotoxicidad en general es importante cuando se combina obviamente con otros fármacos nefrotóxicos, pero a su vez porque ella misma se elimina de forma renal, ¿tá? De la terapia cuádruple que hay hoy en día en Uruguay, establecida como comienzo de la tuberculosis, tenemos isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, ¿tá? Para un adulto promedio de 70 kilogramos, el paciente tiene que consumir 5 comprimidos diarios, ¿tá? Así que imagínense, ya tenía todos los del VIH, le doy 5 comprimidos diarios, ¿tá? En niños, en general, ¿tá?, el tratamiento también es coformulado, ¿tá? Se hace con unos comprimidos que son dispersables para mejorar la toma, y que tienen isoniazida, rifampicina y piracinamida, no tienen etambutol. Esa es la única diferencia con adultos. Opa, nos habría faltado la piracinamida. La piracinamida es un análogo de
de nicotinamida, ¿tá? Es un profármaco, porque es desconvertido dentro de la célula en ácido piracinoico, ¿tá? Por medio de paracinamidasas, y interfiere con el metabolismo de la nicotinamida, del bacilo, ¿tá? Y es uno de los que está bueno porque puede actuar en bacilos intracelulares, ¿tá? Y en pH ácido, ¿tá? Que los otros en realidad necesitaban, ¿no? Eran más para bacilos extracelulares y los pHs neutros, alcalinos y altas cantidades de oxígeno. Igual que la isoniazida y la rifampicina puede llegar a dar hepatotoxicidad, ¿tá? Y como dice ahí, produce artralgias porque disminuye la secreción de ácido úrico, y se acuerdan que, como cuando hablamos de los pacientes con gota, ¿sí? La acumulación de ácido úrico a nivel de las articulaciones produce dolor, ¿tá? Así que desde ahí se debe este efecto adverso. Bueno, acá un poco lo que hablamos en una figura, ¿tá? Y ahora nos vamos al otro micobacterio, la otra micobacteria, que es el Mycobacterium avium, ¿tá? Que es una infección que también da lugar a algo, a un cuadro, capaz que en algo parecido, porque da fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso y tos, ¿tá? Y simplemente le puse ahí un poquito de lo que se podría dar, simplemente para que lo tengan ¿cómo es esto? Por las dudas, ¿tá? Pero la mayoría de los fármacos son los mismos, ¿tá? Ahora, infecciones víricas, ¿tá? Las infecciones víricas, ¿tá? Pueden ser a diferentes virus, ¿tá? Y pueden tener a su vez diferente impacto, ¿tá? Hay infecciones localizadas, ¿tá? Y hay infecciones que después tienden a llegar a nivel sistémico, ¿tá? Y los antivíricos que vamos a ver son el aciclovir y su prodroga, el valaciclovir, el ganciclovir y su prodroga, el valganciclovir, y el interferón pegilado y la ribavirin, ¿tá? Para el herpes simple, ¿tá? Y el varicela zoster, ¿tá? En este caso, el fármaco más utilizado es el aciclovir, que es una análoga de la desoxiguanosina, como ven, y que es bastante específico para el herpes simple, ¿tá? Y para el varicela zoster, ¿tá? Y para formar el monofosfato, ¿tá? de aciclovir, utiliza a la timidinquinasa vírica. O sea que parte de su activación depende de una enzima viral, ¿tá? No quiere decir que esa fosforilación no se da en células humanas, pero es bastante más lenta y por lo tanto es bastante específico para el virus, ¿tá? Estas otras dos, las que vienen después, las que forman el di y el trifosfato, ¿tá? Ya son de la propia célula donde se encuentra el virus, no son enzimas virales. Entonces, lo que lo hace, ¿no? Más selectivo por los virus es la activación por la primera enzima, ¿tá? El trifosfato de aciclovir lo que hace es competir, ¿tá? Con el desoxiguanosin trifosfato, ¿tá? Y de esta forma inhibe, ¿tá? Tiene una inhibición competitiva y una no competitiva de la ADN polimerasa viral, ¿tá? Y además él se incorpora en el ADN y, igual que pasaba con los inhibidores de la transcriptasa, como él no tiene el OH en 3', ¿tá? No puede darse la prolongación de cadena, es terminador de cadena, ¿tá?
Tiene, a ver si lo puse, tiene una biodisponibilidad baja, tiene eliminación renal y es nefro y neurotóxico. ¿tá? Es neurotóxico al nivel que puede dar convulsiones, puede dar mioclonias, neurotoxicidad menor, algún temblor, ¿tá? Puede dar también alucinaciones. ¿tá? Los efectos más comunes, por suerte, no son tan graves y son las náuseas y las diarreas, ¿tá? Que puede haber. ¿Qué sucede? Como su biodisponibilidad es tan baja, del 10 al 20%, lo que se utilizó fue un profármaco, el valaciclovir, para mejorarle la biodisponibilidad. Se lo asocia con una valina. ¿tá? Ahí las estearasas hepáticas, o sea, este se absorbe por vía oral, tiene una mayor biodisponibilidad, y las estearasas hepáticas lo transforman en aciclovir y valina. ¿tá? Es súper importante porque es uno de los profármacos, o sea, es una de las formas que se encontró de disminuir la resistencia a los antivirales, que era muy alta, o los tratamientos tenían que ser extremadamente largos y con dosis muy altas para poder ser efectivos. ¿Ah? Estos dos, ¿sí? Son activos, ¿tá? Contra herpes simple y herpes zóster, y no lo son contra el citomegalovirus, porque el citomegalovirus no tiene esta timidinquinasa, y al no tener esta timidinquinasa no puede darse el primer paso de activación de la ciclovir. Entonces, para el citomegalovirus, ¿sí? Al que tenemos es al ganciclovir, que también requiere fosforilación para su activación, pero esta fosforilación está dada por esta enzima, la fosfodiesterasa, y esa fosfodiesterasa está presente en el citomegalovirus. Después, el discurrir del resto de la acción es exactamente el mismo. La única diferencia está en que la activación solamente se puede dar, ¿sí?, en el citomegalovirus, y no se puede dar en el herpes simple y en el herpes zóster, porque la timidinquinasa no lo va a activar. Y nuevamente, es un fármaco que tiene una muy baja biodisponibilidad, y por lo tanto se va a diseñar un profármaco que es el valganciclovir también. El efecto adverso más grave del ganciclovir es la anemia. Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, ese también era el efecto más grave de la acidobudina. Entonces en muchos casos hay que hacer un gran seguimiento del paciente, y lo mismo pasa si le vamos a agregar sulfametoxazol trimetoprim, que es una combinación que se utiliza en otro caso, pero que también produce anemia. Lo que tiene la posibilidad del ganciclovir, bueno, hay administraciones graves por citomegalovirus, a nivel del sistema nervioso central, se puede dar IV, se puede dar de forma oral si hay infecciones retinianas. El citomegalovirus en general lo que da son problemas a nivel de la retina, pero hoy en día ya hay también una formulación que es una formulación intravítrea, que lo que permite es, ¿no?, una vez que se pone esa forma farmacéutica a nivel ocular, se da la liberación lenta del ganciclovir. Bueno, acá un poco lo que decíamos, la proteinquinasa es la que está presente en el citomegalovirus, y que le permite activarse, y acá el valganciclovir, que lo que hace es mejorar la biodisponibilidad, se hidroliza rápidamente por esterasas hepáticas e intracelulares, y con eso, acá está la hidrólisis, acá está el ganciclovir,
la proteína quinasa viral y bueno, la activación y la inhibición posterior de la síntesis de ADN. ¿Está? Bueno, los interferones, ¿tá?, son moléculas que en este caso, en el caso de los interferones que vamos a ver ahora al principio, ¿tá?, se van a dar para el virus de la hepatitis C. ¿Tá? Los interferones ustedes ya los conocen, son citoquinas potentes que tienen muchísimas actividades. Son inmunomoduladoras, pueden llegar a ser antiproliferativos, si ustedes los vieron, ¿sí?, en algunos tratamientos de cáncer, antivirales. ¿Tá? Se sintetizan a nivel de todo el organismo, ¿tá?, y nosotros los que vamos a ver son los interferones con potencia antiviral, ¿tá?, los antivirales tipo 1, alfa y beta. Y como los interferones tienen semividas cortas, ¿tá?, se han hecho cambios, como pegilarlos, para retrasar la eliminación. ¿Tá? Lo que se ha visto que hacen los interferones en general, el interferón alfa, no es que el interferón tenga una acción antiviral directa, ¿no?, como vimos recién los antivirales, sino que lo que promueven en las células es la síntesis, ¿tá?, de proteínas y enzimas con actividad antivírica. O sea, promueven que la célula se defienda destruyendo al virus. ¿Tá? A su vez, además, ¿tá?, bloquean, o sea, bloquean ellos directamente, no, estas señales, bloquean el inicio de las cadenas peptídicas virales, entonces no se produce transcripción de ARN mensajero viral, o sea que el virus no se puede replicar. ¿Tá? Lo que tienen es que no se pueden administrar por vía oral, se tienen que administrar de forma subcutánea. ¿Tá? 3 administraciones por semana, tiene una semivida corta, y ahí es lo que yo les decía, que se formularon interferones pegilados, ¿tá? Los interferones pegilados, o sea, polietilenglicol, ¿no?, lo que hacen es, le aumentan la semivida y el paciente se tiene que dar una inyección una sola vez por semana. ¿Tá? Los efectos adversos de los interferones pueden llegar a ser complejos, digo, en general son conocidos y por lo tanto tratados, pero pueden llegar a dar mielosupresión, neurotoxicidad, ¿tá?, proteinuria e hepatotoxicidad. ¿Tá? Pero son el fármaco de elección en el caso de la hepatitis C. ¿Tá? Y la otra con la cual muchas veces se combina el interferón para el tratamiento de la hepatitis B es la ribavirina. ¿Tá? La ribavirina, ¿tá?, tiene, o sea, ¿no?, de nuevo, se tiene que fosforilar, ¿tá?, a monoditrifosfato, ¿tá?, y lo que hace es inhibir, ¿tá?, el monofosfato de inosina, la polimerasa de ARN viral, e inhibe la guanidinotransferasa de ARN mensajero. Entonces lo que hace es inhibir la síntesis de ARN viral. ¿Tá? Esta es la otra que se da junto con los interferones en el tratamiento de la hepatitis. ¿Tá? Vamos a decir, el efecto adverso más grave que tiene es la anemia, ¿tá? Y una de las interacciones que yo les había mencionado en la clase pasada, pero todavía no habíamos visto a la ribavirina, era que la ribavirina podía antagonizar, ¿tá?, las enzimas que activan a la acidobudina, a la AZT. ¿Tá? Entonces, ¿se acuerdan que también era un análogo nucleósido que se tenía que trifosforilar para su acción? Nuevamente, igual que pasa con los tratamientos de la tuberculosis. Si el paciente hay que tratarlo por hepatitis C, lo que hace es, se cambia momentáneamente, si en la terapia antirretroviral está el AZT, por algún otro análogo, y con posterioridad, después de que se termine el tratamiento para la hepatitis C, se restaura el tratamiento con
con AZT. ¿Tá? Bueno, infecciones por parásitos. ¿Tá? Está el Pneumocystis jirovesi, antes llamado Pneumocystis carini, no sé por qué, la verdad no me puse a estudiar por qué es que se da el cambio de nombre. ¿Tá? Para el tratamiento de este parásito se usa el coformulado del sulfametoxazol trimetoprim, ¿tá? Y también se puede utilizar la pentamidina. Y el otro parásito que vamos a ver es el Toxoplasma gondii, que también se usa la sulfadiazina y me quedó pitimetamina, pero es pirimetamina y sumado con leucoborina. ¿Tá? Recuerden que, esto lo deben haber, bueno, el Pneumocystis lo que da es una neumonía, ¿tá? En general, y las sintomatologías son tos, disneas, molestias torácicas, infiltración pulmonar, ¿tá? Y lo que sucede en este caso es que se da un coformulado. El coformulado lo que tiene es la capacidad de inhibir la síntesis de folatos reducidos, de tetrahidrofólico. ¿Tá? ¿Se acuerdan que los folatos reducidos eran necesarios para actuar como coenzimas? ¿Ah? Proveen de átomos de carbono, y eso permite el pasaje de desoxiuridín monofosfato a desoxintimidín monofosfato. ¿Tá? Si esto no se daba, lo que ocurría era que no puede haber síntesis de ADN. ¿Tá? Entonces, ¿por qué el coformulado? Esto lo deben haber visto en farmacología, ¿se acuerdan? Lo que hacemos es buscar sinergia, ¿sí?, de dos fármacos que actúan sobre la misma vía, pero en lugares diferentes. Las sulfonamidas lo que hacen es inhibir ¿no?, por su analogía estructural con el ácido paraminobenzoico, inhiben a la dihidroxteroicosintetasa, ¿tá? Y el trimetoprim, ¿tá?, lo que hace es inhibir, ¿tá?, a la dihidrofolatorreductasa, porque inhibe el pasaje de dihidrofólico a tetrahidrofólico. Y con eso, bueno, si no tenemos tetrahidrofólicos, no hay síntesis de timidina, ni de purinas, ni de metianina. ¿Tá? Entonces, como efectos adversos de cada uno de estos fármacos tenemos las sulfas, ¿tá?, que tienen la capacidad directamente o sus metabolitos acetilados de producir cristaluria, ¿sí? O sea, formación de cristales que, bueno, se acumulan en vejiga o se eliminan a través de orina. ¿Tá? Pero esa cristaluria a su vez puede dar lugar a la aparición de nefropatías a nivel tubular. ¿Tá? En general esto se da más para los acetiladores rápidos, o sea, aquellos que forman los metabolitos acetilados más rápidamente, y muchas veces uno de los tratamientos más comunes que se le daba a estos pacientes son una gran hidratación, ¿sí?, y una alcalinización de la orina para tratar de evitar la precipitación de los cristales. Son fármacos que pueden llegar, los fármacos azufrados, ¿sí?, los que tienen grupos sulfonas pueden llegar a dar alergia, y en el caso de aquellas personas que tienen déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿tá?, que es una enzima, ¿tá?, que está involucrada en mantener los niveles de glutatión reducidos, sobre todo a nivel eritrocitario, ¿tá? En los pacientes que tienen deficiencia de esa enzima, las sulfas provocan anemia hemolítica, o sea, una anemia que se da por la destrucción de los eritrocitos. ¿Tá? No es a nivel de todos los pacientes, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Tá? Desde el punto de vista del trimetoprim, en general, lo que se dice es que tiene muy poca afinidad por nosotros, los humanos, también tenemos dihidrofolato reductasa, pero las virales son diferentes, entonces tiene mayor afinidad por las virales
perdón, por las virales no, por las parasitarias que por las humanas, y eso hace que los efectos adversos en humanos no sean tan complejos, ¿tá? Tienen semividas muy similares y eso permite que sean coformulados, ¿tá? Estos entonces para el Pneumocystis gyrovesi, ¿tá? La otra que está también que se puede utilizar en el Pneumocystis es la pentamidina, ¿tá? Que es una diamidina aromática que interfiere con el metabolismo nuclear e inhibe la síntesis de ADN, de ARN, de fosfolípidos y de diferentes proteínas, y con eso obviamente provoca la muerte del parásito. No tiene administración oral, puede ser IV o en aerosol, ¿tá? Y como característica particular es que desaparece rápidamente de circulación luego administrada, tiene la capacidad de acumularse en varios tejidos, hígado, páncreas, vaso, los riñones, y posteriormente estos tejidos es como que actuaran como depósito y liberan de forma lenta a la circulación el fármaco, ¿tá? De los efectos adversos con incidencia más alta tienen la neutropenia, la nefrotoxicidad, la hipoglicemia, ¿tá? Y de efectos adversos menos comunes es que se hinchan los lugares donde se inyecta cuando se da IV, ¿tá? La otra infección parasitaria es la del Toxoplasma gondii, la toxoplasmosis es una enfermedad, ¿se acuerdan que en el medio tenemos metidos a los gatos? Nuevamente, nosotros podemos tener anticuerpos contra toxoplasmosis, no necesariamente necesitamos desarrollar la enfermedad a pesar de tener contacto con ella, siempre y cuando nuestro sistema inmune sea competente, ¿tá? En general es una enfermedad que da sintomatología neurológica, ¿tá? O sea, da una inflamación difusa, es difícil de ver bueno, cuál es la etiología, el origen de esa inflamación, y da déficit neurológico, ¿tá? En general, cuando el paciente no está inmunocomprometido, la sintomatología es muchísimo más leve y se resuelve sola. No necesita, ¿sí? Prácticamente puede llegar a pasar desapercibida porque no necesita medicación. En cambio, en el paciente inmunocomprometido, obviamente la terapia farmacológica es lo único que puede sacar al paciente de continuar y agravar el cuadro, ¿tá? En general produce muchos dolores de cabeza por esa inflamación, pero es una sintomatología como poco específica. Entonces, a no ser que el paciente sea VIH positivo, en general no se busca si es una toxoplasmosis. En este caso, también se da una sulfa, ¿tá? Y pirimetamina, ¿tá? Es como, sería lo mismo, ¿no? La sulfa para inhibir la dihidroteroicosintetasa y la pirimetamina para inhibir la dihidrofolato reductasa, ¿tá? ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, la sulfa tiene el mismo perfil, el mismo efecto adverso. La pirimetamina lo que tiene es menos selectividad por la dihidrofolato reductasa parasitaria que por la humana. O sea, aquella gran diferencia que había con el trimetoprim, de que para el parásito había una gran afinidad y para el humano había poca, en el caso de la pirimetamina presenta una afinidad por la dihidrofolato reductasa humana. ¿Eso qué hace? Que afecte nuestra propia síntesis de ácido fólico. Y de ahí que se dé, ¿sí?, con ácido folínico, ¿tá? Con ácido folínico, porque como nosotros tenemos inhibida la síntesis de ácido folínico por tener inhibida la dihidrofolato reductasa, ¿tá? Marta ya les había mencionado que cuando uno tiene inhibida la enzima para formar folatos reducidos, si uno da ácido fólico, no lo va a poder pasar a ácido folínico. Bueno,
Ahí siempre hay una discusión, porque el ácido fólico es más barato que el folínico, entonces a veces le dan dosis de caballo de fólico para que algo de lo que no está inhibido pase ese fólico a folínico, pero bueno, la idea es que se dé con leucoborina, o sea, con ácido folínico, ¿está? Ese es el, vamos a decir, el efecto a tener en cuenta de este tratamiento, ¿está? Esta me quedó acá, que esta es por una placa por el virus de Epstein-Barr, que es el que produce la mononucleosis. Nuevamente, esto es un paciente inmunodeprimido. Bueno, después, por último, nos quedan las dos neoplasias que se asocian más a los pacientes VIH. Una es el sarcoma de Kaposi, que es una neoplasia que aparece en piel, a nivel sobre todo de vasos, que puede aparecer de forma solitaria, ¿sí? O sea, una lesión, o puede aparecer como en clústeres, o sea, en muchas lesiones todas juntas, y lo que tiene es que el sarcoma puede llegar a generalizarse, o sea, como dice ahí, empieza quizás en piel, pero puede terminar en pulmón, tracto gastrointestinal e hígado. Hay tratamiento de radiación local y hay tratamiento quimioterápico. De los quimioterápicos, los antibióticos antraciclínicos, que ustedes ya los vieron, se pueden usar, la doxo y la daunorubicina. Hay que tener en cuenta que la doxo y la daunorubicina pueden producir, ¿no?, anemia, cardiotoxicidad. Acuérdense de estas típicas cosas que después hay que siempre tener en cuenta, que hay que darlo con dexrazoxano para inhibir la toxicidad a nivel cardíaco. Se puede utilizar vincristina también, un alcaloide de la vinca. De la vincristina hay que tener en cuenta que muchas veces el paciente con VIH puede estar en tratamiento por dolor, por diferentes tipos de dolor, desde las polineuritis, o bueno, a tener dolores a nivel generalizado, y puede estar con opioides, y si está con opioides, la vincristina más el opioide, que también causa estreñimiento, pueden llegar a dar lugar a la aparición de obstrucciones intestinales. Ni que hablar que los alcaloides de la vinca también producen, ¿no?, mielosupresión o neurotoxicidad, y hay que tenerlo en cuenta. Después, por ejemplo, hay tratamientos, como pasa para muchos otros cánceres, que son combinados, ¿no? El ABB, que es doxo, bleo y vincristina, o el BB, que es bleo y vincristina. El etopósido también se puede utilizar. ¿Se acuerdan que el etopósido es un inhibidor de la topoisomerasa 2, que produce leucopenia y hepatotoxicidad? Y bueno, y el interferón, que lo vimos en el de la hepatitis, que bueno, que uno de los efectos adversos es la mielosupresión y la neurotoxicidad, que también hay que tener en cuenta. Pero bueno, es un cáncer muy particular, y su aparición, nuevamente les traigo a colación la película Filadelfia, es de la primera sintomatología que le aparece al paciente cuando ya está en un estadio SIDA, ¿no? Estamos hablando de pacientes con un sistema inmune extremadamente comprometido. Y bueno, lo otro que puede aparecer, que yo les dije, no es exclusivo del paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pero que aparece como cáncer asociado, es el linfoma no-Hodgkin, que es un agrandamiento de los ganglios, que es un cáncer a nivel linfático, pero que puede extenderse a cerebro, a pulmón, a riñón, a piel. Da diferentes sintomatologías, desde tos, disnea,
pueden aparecer sudoraciones nocturnas, ¿ah? Y hay algunos acá de los fármacos que se pueden utilizar, que son fármacos que ustedes ya vieron. Los que están abajo, que son como siglas, chiquilines, ¿ah? Nadie les va a pedir que se memoricen las siglas, ni mucho menos, es porque muchas veces las asociaciones de fármacos vienen de esa forma, lamentablemente algunas de las veces porque usan los nombres comerciales de los fármacos y no los nombres genéricos. ¿Ah? Pero bueno, todos estos fármacos ya los habían visto en cáncer. ¿Ah? Acá otro de esos esquemitas integrador que me encanta. Este es hay uno que es de antivirales y el otro que es de tuberculosis. Y con eso damos por terminada la clase.